Eh, Imaginemos por un momento que para alcanzar el nivel máximo de autoridad y reconocimiento en una profesión, el examen final no consistiera en responder correctamente a ninguna pregunta de un temario. Vale, me intriga. Suena complicado. O sea, imaginemos que no hubiera un tribunal con una rúbrica evaluando si repites la teoría adecuada, sino que la única forma de aprobar, y de ser reconocido como un verdadero maestro, fuera sorprender a los examinadores con algo que literalmente nadie haya escuchado jamás. Bueno, eso suena a locura, o al menos a un caos absoluto, la verdad. ¿Verdad? Porque, a ver, a menudo cuando se habla de autoridad profesional, la imagen universal que acude a la mente es muy distinta. Es, no sé, ese trozo de papel finamente enmarcado que cuelga en la pared de un despacho. Claro, el típico título universitario o una licencia oficial. Exacto. Un símbolo que te otorga el derecho a ejercer y que le grita al mundo que, en teoría, sabes lo que haces. Pero hoy, en este análisis a fondo, vamos a sumergirnos en un concepto que hace saltar por los aires esa idea tan tradicional. Y vaya si la hace saltar por los aires. Totalmente. Vamos a explorar cómo una de las mentes más brillantes y también más complejas del psicoanálisis tiró a la basura los exámenes convencionales para resolver un dilema fascinante. Un dilema que es, ¿qué otorga realmente la autoridad profesional? O sea, si es la burocracia de ese papel en la pared, o si es un reconocimiento mucho más profundo y sobre todo mucho más difícil de falsificar. Ahí les dado. Y bueno, para adentrarnos en este territorio, hoy contamos con un punto de partida excepcional. Se trata de un fragmento analítico titulado El pase es una política de escuela, que está escrito por Hernando Bernal. Un texto muy revelador, por cierto. Muchísimo. Nuestro objetivo en este análisis a fondo es desgranar una solución institucional que resulta verdaderamente radical. Vamos a ver cómo el psicoanalista francés Jacques Lacan se enfrentó a esta misma crisis de la autoridad. Porque Lacan llegó a una conclusión muy drástica sobre los títulos, ¿no? Exacto. Lacan comprendió que los títulos oficiales, los diplomas, no bastaban para su disciplina, así que diseñó un mecanismo institucional propio para medir la maestría, un mecanismo que, curiosamente, repudia la memorización de manuales. Y huye de los exámenes estandarizados, vamos. Eso es, huye de todo eso para abrazar conceptos que, a priori, parecen sacados del mundo del arte, como la sorpresa y la invención. Y fíjate, esto es algo que merece la pena explorar a fondo para quienes nos escuchan, porque aunque el texto se centra en el psicoanálisis, que ya sabemos que es una disciplina clínica con una profundidad abismal, el problema de fondo es muy universal. Sí, afecta a cualquier profesión en realidad. Claro, la solución que plantea Lacan resuena en cómo entendemos la competencia, el talento y la verdadera maestría en casi cualquier ámbito del conocimiento humano. Es esa frontera exacta entre ser un mero técnico que aplica reglas y ser un maestro reconocido por sus iguales. Una distinción vital. Pues para contextualizar un poco el terreno, el texto explica que Lacan estaba bastante insatisfecho con las estructuras psiquiátricas y psicoanalíticas tradicionales de su época, y entonces decidió fundar su propia institución. La llamó sencillamente la escuela. Un nombre muy rotundo. Sin adornos. Y es justo en el corazón de esta escuela donde instauró un dispositivo muy peculiar al que denominó el pase. Así es. Y, a ver, para comprender por qué Lacan crea la escuela y este dispositivo concreto del pase, primero hay que entender la fractura que él identificó en la propia idea de la autoridad. Vale. ¿A qué te refieres con esa fractura? Pues a que Lacan observó que la autoridad clínica de un analista opera, o al menos debería operar, en dos frentes simultáneos pero de naturaleza muy distinta. Por un lado, definió lo que llamó el reconocimiento en extensión. O sea, ¿la validación de cara al exterior? Exacto, la validación exterior. Es la autoridad que se proyecta hacia afuera, hacia la sociedad, las instituciones del Estado y el público general. Ajá, entiendo. Pero por otro lado está lo que él denominó el reconocimiento en intención, que es la validación que ocurre de puertas hacia adentro, en la intimidad y el rigor de la propia comunidad analítica. Vale. Extensión hacia afuera, intención hacia adentro. Eso es. Y la tesis de Lacan era contundente, ¿eh? Para el psicoanálisis, esa dimensión externa, la de extensión, aunque es indispensable para poder funcionar en la sociedad, era trágicamente insuficiente y carecía de rigor si no estaba sostenida de forma directa por esa validación interna en intención. Pues
Para que nuestra audiencia pueda aterrizar estos conceptos, creo que viene muy bien imaginar el día a día en el mundo de la medicina. Concretamente, no sé, en un hospital grande. Me parece una buena analogía. A ver. Pues la autoridad en extensión sería el equivalente exacto a tener esa placa dorada en la puerta de tu consulta. Claro, la que ve todo el mundo a llegar. Exacto. Es lo que hace que un paciente que obviamente no tiene conocimientos médicos avanzados entre por la puerta, vea el título de la universidad, el sello del colegio de médicos y sienta esa tranquilidad de que está en buenas manos. Es como un pacto público, ¿no? Una confianza social. Eso es. Cumple una función pura de tranquilidad ciudadana. Pero la autoridad en intención sería algo que no se puede colgar en una pared de ninguna manera. Sería algo mucho más orgánico. Totalmente. Sería ese momento específico en el que los cirujanos más veteranos, los que llevan 30 años operando a corazón abierto, llaman por teléfono a un colega más joven de madrugada para consultarle un caso de extrema complejidad. Ah, qué buen ejemplo. Lo llaman porque entre ellos, que conocen la crudeza real de la profesión, saben quién tiene verdaderamente un criterio superior. Esa es la validación pura de los pares. Exacto. Es el respeto de los que saben de qué va el tema. Ahora bien, me surge una duda razonable planteando esto. O sea, ¿por qué Lacan sentía que esa placa en la puerta, esa validación externa, era tan insuficiente? Porque, vamos a ver, en otras profesiones un título oficial del Estado suele bastar y sobrar. Y esa es precisamente la gran ruptura que propone Lacan en su campo. Hay que tener en cuenta que no estamos hablando de una ciencia exacta, como por ejemplo la ingeniería civil. Claro, hacer un puente no es lo mismo. Exacto. En la ingeniería, un puente se sostiene o se colapsa basándose en leyes físicas inmutables, y cualquier perito del Estado puede medir eso con una fórmula matemática clara. Pero el psicoanálisis opera en un terreno muy distinto, opera en la subjetividad humana. En los laberintos del inconsciente, como suele decirse. Eso es, en el lenguaje y sobre todo en el sufrimiento absolutamente singular de cada individuo. Por lo tanto, delegar la autoridad en un título burocrático otorgado por el Estado o por una universidad tradicional es casi un autoengaño. O sea, que el título no garantiza que sepas manejar esa subjetividad. Para nada. Un título oficial de psicología o psiquiatría te certifica que has asistido a unas clases, que has leído los libros de Freud, que has aprobado unos créditos con exámenes tipo test, pero de ninguna manera puede certificar que posees la estructura mental y la capacidad real para sostener el inmenso peso de un análisis clínico real. Madre mía, es que visto así tiene todo el sentido. Es que la genialidad de Lacan fue darse cuenta de que no bastaba con quejarse de la universidad y ya está. Había que institucionalizar esa validación interna. Y el dispositivo del PASE nace precisamente para esto. Para poner a prueba a la gente frente a sus pares. Exige el peso del escrutinio de los colegas más experimentados para sostener el rigor de la práctica. Es la única forma de evitar que el psicoanálisis se degrade en una simple repetición vacía de conceptos de manual. Claro, claro. Entiendo perfectamente la necesidad filosófica y clínica de esa validación interna. Pero aquí es donde me asalta el escepticismo, y creo que es el punto de fricción más interesante de todo esto. A ver, cuéntame. Si establecemos que esa validación de los pares es el único filtro real y válido, ¿cómo se mide eso en la práctica, sin caer en el amiguismo o directamente en el caos? Es un riesgo evidente, claro. Porque, según la información de Bernal, el PASE se describe como un examen o un control de las capacidades del analista. Y además, subraya que es un proceso para aquel que así lo desea. Es decir, 100% voluntario. Nadie te obliga a hacerlo para poder tener pacientes. Exacto, es una elección propia. Pero, a la vez, Bernal señala que este dispositivo voluntario constituye el fundamento mismo de la institución, hasta el punto de que a la institución se la llega a llamar literalmente la escuela del PASE. O sea, es su piedra angular. Así es. Es que el PASE no es un trámite de final de grado, ni un apéndice administrativo para conseguir un sello extra en el currículum. Es el corazón mismo de la escuela lacaniana. Pero, si es voluntario, ¿cómo es que tiene tanto peso? Porque al instituirse como el núcleo fundacional, la institución entera pivota sobre este dispositivo. Y es justo ahí donde adquiere una dimensión que va muchísimo más allá de lo puramente clínico, para convertirse en el eje vertebrador de toda la comunidad. Vale, pero frena un momento, porque aquí hay un choque frontal de conceptos que a mí me cuesta asimilar. Dime, ¿qué choque?
Pues que cuando se habla de la palabra examen, la mente humana proyecta inevitablemente pupitres, un silencio sepulcral, un reloj marcando el tiempo en la pared y, no sé, un tribunal con gesto severo esperando la respuesta correcta. La pesadilla universitaria de todos, vamos. Tal cual, es un formato diseñado para buscar la previsibilidad y la estandarización absoluta. Entonces, intentar encajar una estructura tan rígida y jerárquica con el caos del inconsciente, de los sueños y del trauma, me parece un oxímoron de manual. Te entiendo perfectamente. Si no evalúan manuales y no hay una rúbrica estandarizada con casillas para marcar, no tengo nada claro qué es exactamente lo que están buscando los del tribunal. O sea, ¿cómo funciona la mecánica de algo así sin ser totalmente arbitrario? Es una duda muy lógica. Pero ocurre porque nuestra cultura nos ha condicionado a entender la evaluación únicamente a través de ese paradigma universitario que mencionas. La respuesta a tu duda está en cómo el texto y la tradición lacaniana en general redefinen la propia palabra examen. ¿Vale? Entonces, ¿no es un examen al uso? Para nada. El PASE no es un control ortodoxo de conocimientos teóricos. Un analista no va al PASE a recitar en qué año escribió Freud tal o cual obra. La mecánica es muchísimo más sutil y compleja. ¿Y qué evalúan entonces? Lo que se evalúa es la capacidad del analista frente a su propia experiencia, concretamente su experiencia como paciente, en su propio análisis personal, y cómo eso se traduce en su deseo de convertirse en analista. O sea, evalúan su viaje interno. Exacto. Al no existir un manual de respuestas correctas, el jurado no evalúa la memoria. Lo que evalúan es la coherencia lógica, la honestidad y la estructura del testimonio que ofrece el candidato sobre su encuentro con el inconsciente. Buscan ver si de verdad ha habido un cambio, ¿no? Eso es, evalúan si realmente ha habido una transformación interna. Y fíjate, es precisamente al despojar al examen de todo ese academicismo cuando el dispositivo adquiere una innegable dimensión política. El PASE se convierte en la herramienta mediante la cual la escuela se define, se orienta y toma postura ante el mundo. ¡Wow! Y justo al introducir esa palabra, política, en un contexto que parecía estrictamente clínico y de evaluación de terapeutas, el texto da un giro espectacular. Es un salto de nivel, sin duda. Nos obliga a recalibrar por completo nuestro vocabulario. Y es aquí donde las ideas de Lacan se entrelazan con las de Jacques Alan Miller, que es otra figura clave que aparece en el análisis que estamos tratando. Sí, Miller es fundamental para entender esta derivada institucional. Hay una anécdota histórica que menciona la fuente y que sirve de bisagra perfecta para entender esto. Resulta que cuando Miller inició las actividades de la llamada Escuela del Campo Freudiano, lanzó una fórmula a nivel del PASE que se volvió absolutamente central. Una frase para la historia del psicoanálisis, sí. Su frase fue, no a la clínica sin la ética. Y el texto de Bernal explica que, siguiendo este prisma lacaniano, esa frase salta directamente al terreno institucional y se traduce como no hay clínica sin política o, directamente, no hay PASE sin política. Y es una declaración de intenciones tremenda. Claro, pero aclaremos bien el término política, porque puede generar muchísimo ruido hoy en día. O sea, no estamos hablando de urnas, ni de partidos enfrentados en un parlamento, ni de campañas electorales, ¿verdad? En absoluto, no van por ahí los tiros. Para entender esa equivalencia entre ética y política, en este contexto tan específico, hay que remontarse a la raíz misma del término, a la polis griega, A la idea de la ciudad y la comunidad. ¿verdad? Vale, entonces es una postura ante la vida y ante el grupo. Eso es. La fórmula de Miller, ese no a la clínica sin la ética, establece una línea roja innegociable. Lo que afirma es que el acto clínico de sentarse a escuchar el sufrimiento de un paciente no es un acto neutro, no es aséptico, tiene un peso moral inmenso. Claro, tienes la vida de alguien entre manos de alguna manera. Totalmente. Al traducirlo institucionalmente como no hay clínica sin política, se declara que la escuela no es solo un centro de estudios donde vas a coger apuntes, es una comunidad unida por una misma ética profesional frente al dolor y frente al conocimiento. Y el PASE, al ser el mecanismo que evalúa esa posición ética, se convierte lógicamente en la política principal de la escuela. Yo le sigo dando vueltas a cómo materializar esa conexión entre ética y práctica clínica para que no le suene a teoría abstracta a quienes nos escuchan. O sea, ¿por qué es tan sumamente peligroso ejercer sin esa postura ética que la escuela exige demostrar? Pues, a ver, pensemos en el sistema judicial. Creo que es una manera excelente de ilustrar este abismo. Vale, pongamos el foco en un juez. Imaginemos a un juez
que se conoce el Código Penal de memoria. Hasta la última coma, vamos. Tiene una técnica jurídica impecable. Sin embargo, aplica las leyes de una forma mecánica, fría y totalmente automatizada. Como si fuera un ordenador procesando datos. Exacto. Lo hace sin creer verdaderamente en el concepto subyacente de la justicia y sin ninguna empatía o comprensión del peso humano que conlleva dictar cada sentencia. Ese juez está ejerciendo su oficio, sí, pero lo hace sin ética. Su acto se vacía por completo de sentido. Se convierte en burocracia ciega. Pues lo mismo ocurre en el psicoanálisis, pero con consecuencias mucho más íntimas, si cabe. Ejercer la técnica psicoanalítica sin una profunda postura ética frente al paciente es ser un mero técnico del sufrimiento ajeno. Tela con esa frase. Un mero técnico del sufrimiento. Es que es así. Y la política del pase impide esto. Le exige al candidato que, mediante su testimonio, demuestre que no es un autómata que aplica teoría lacaniana como un papagayo, sino que es un sujeto que asume la responsabilidad total de su acto y de la influencia que va a ejercer sobre otras vidas. Como advierte Bernal, todo esto ocurre porque hay un real en juego en la formación del analista. Vale, y ese término, lo de lo real en juego, nos empuja a la zona de mayor profundidad de las fuentes que estamos analizando. Ya ha quedado bastante claro que el pase no evalúa memoria académica, que es un acto profundamente ético y que articula la polis de la comunidad. Ajá, hasta ahí estamos claros. Pero la pregunta técnica, la mecánica, sigue ahí y persiste. En la práctica, cuando ese candidato está dando su testimonio, sudando la gota gorda, ¿qué es exactamente lo que el tribunal busca aislar y evaluar? Esa es la pregunta del millón. O sea, ¿cómo se distingue a alguien que verdaderamente ha atravesado un análisis profundo de un charlatán que simplemente tiene muchísima labia y sabe usar a la perfección las palabras de moda del psicoanálisis? ¡Qué buen planteamiento! Porque el texto conecta esto con la necesidad de enfrentarse a ese real y de elaborar una relación propia con la causa analítica, ¿no? Así es. Y para entender ese filtro contra la charlatanería que mencionas, hay que definir primero a qué se refiere el texto con mayúsculas cuando habla de lo real. En la teoría lacaniana, lo real no es sinónimo de la realidad cotidiana, de lo que tocamos y vemos. No es ir a comprar el pan. Para nada. Lo real es aquello que escapa radicalmente a las palabras. Es lo que no se puede atrapar en discursos prefabricados, lo que no tiene sentido aparente. Es el núcleo más duro, oscuro y a menudo traumático del sufrimiento o del goce humano. Es literalmente lo innombrable. Vale, entonces, ¿qué hace el charlatán frente a eso? Pues el charlatán siempre intentará tapar ese vacío innombrable con teoría brillante, con clichés o con explicaciones de manual que suenan perfectas al oído, pero que por dentro están vacías. Utiliza la teoría como un escudo. Exacto. En cambio, el procedimiento del pase exige que el analista elabore frente al jurado cómo fue su propio y singular encuentro con ese real. Y el punto clave, lo que de verdad destaca el texto, es que esa relación es absolutamente intransferible. O sea, no puedes copiar los apuntes de otro. Es estrictamente original. El jurado evalúa la verdad lógica de ese recorrido buscando fisuras o buscando la autenticidad de una experiencia que nadie más podría haber vivido ni copiado. Si suenas al libro de texto, no pasas. O sea, que no existen las plantillas. Y al no haber plantillas, la fuente introduce una palabra que resulta fascinante en un contexto que, recordemos, es clínico. La palabra es invención. Una palabra preciosa para este contexto. Dado que la experiencia con lo real es única para cada candidato, el dispositivo del pase obliga a poner en juego una capacidad de invención absoluta. El candidato tiene que inventar la manera de transmitir algo que, por definición, es casi imposible de decir con palabras. Y ahí está la magia del dispositivo. La conclusión a la que llega el autor sobre esto es verdaderamente llamativa. Bernal afirma que la política del pase es la política de la sorpresa, la política de lo inédito. En sus propias palabras, apunta directamente a la invención de saber. Inventar saber, ni más ni menos. Es por esta razón que la autoridad política de un psicoanalista solo puede validarse a través de esta prueba. Me parece una idea increíblemente potente, casi poética, que la máxima prueba de rigor sea precisamente la sorpresa. Es un concepto hermoso, sin duda alguna, pero también te digo que es de una exigencia clínica y lógica brutal. A ver, la invención de saber no significa bajo ningún concepto inventarse historias de fantasía. No es ponerse a improvisar locuras.
Para nada. No es divagar al azar o improvisar sin tener una base teórica sólida. El rigor está ahí. Lo que significa es que frente a la angustia inefable de ser real, frente a la singularidad del paciente que nunca, jamás va a encajar perfectamente en los casos clínicos de los manuales, el analista no puede quedarse paralizado. Ni puede refugiarse en la teoría muerta. Exacto. Debe ser capaz de producir un saber enteramente nuevo en ese preciso momento. Se le exige demostrar que a partir de su propio análisis ha forjado la capacidad de generar conocimiento inédito frente a lo inesperado. Es que esa idea de la política de la sorpresa resuena con fuerza en muchísimos ámbitos que exigen altísima competencia. A ver, ¿en qué estás pensando? Pues por establecer un puente con algo más cotidiano. Me recuerda muchísimo la dinámica de la música jazz, al jazz de improvisación al más alto nivel. Ah, me encanta por dónde vas. Desarrolla eso. Pensemos en un músico brillante que se sube a un escenario en un club de jazz. Evidentemente, ese músico ha pasado miles de horas estudiando en su casa, ¿verdad? Conoce todas las escalas matemáticas, domina la teoría de la armonía, ha estudiado la historia del género desde sus raíces. Claro, tiene una técnica impecable. Exacto. Esa es la base indispensable, su marco teórico. Del mismo modo que el analista domina la teoría freudiana o lacaniana de cabo a rabo. Pero en el momento de la verdad, cuando el foco se enciende en el pase o en el escenario del club, el músico no puede sencillamente abrir una partitura y tocar una melodía que alguien escribió hace 80 años de forma mecánica. Si hace eso, será un intérprete correcto, pero no un maestro. Ahí le has dado. Será un buen intérprete, pero jamás un maestro del jazz. Para demostrar su verdadera maestría y ganarse la autoridad y el respeto reverencial de los demás genios presentes en la sala, tiene que tomar toda esa estructura teórica y en ese instante inventar una melodía completamente inédita. Tiene que dejarlos con la boca abierta. Tiene que generar asombro, sí. Tiene que tocar algo que sea 100% original, pero que al mismo tiempo encierre una coherencia y una verdad innegable dentro del lenguaje del jazz. Esa capacidad de sorprender, de inventar frente al vacío y al caos, es lo que verdaderamente otorga la autoridad en intención. ¡Qué maravilla de analogía! Ilustra a la perfección el mecanismo subyacente del que habla Lacan, porque el encuentro con lo impredecible exige invención, ya que la realidad del sufrimiento humano es, por definición, impredecible. No hay dos pacientes iguales. Jamás. La verdadera autoridad profesional, tal y como nos la expone este texto sobre la política del psicoanálisis lacaniano, se aleja a años luz de la obediencia estandarizada y de la repetición de dogmas pasados. El sistema no premia a quien mejor recita el catecismo de la institución. Ni a quien tiene el currículum más largo y pulcro. Eso es. Premia a quien tiene la valentía y la capacidad mental de engendrar conocimiento nuevo. Esa invención de saber cuando se enfrenta a la incertidumbre. Y por eso, en última instancia, el pase es el gran acto político de la escuela. Porque marca el rumbo de todos. Porque orienta a toda la comunidad hacia la búsqueda constante de novedad y de verdad, actuando, además, como un poderoso antídoto contra el estancamiento académico y la complacencia institucional, que es el gran peligro de cualquier disciplina. Bueno, menuda forma de cerrar. Ha sido un viaje conceptual verdaderamente formidable. Hemos arrancado cuestionando esa imagen estática y convencional de la autoridad. El trozo de papel con membrete colgado en la pared. Sí, la placa en la puerta. Cuya misión es generar una confianza rápida en la sociedad. Esa validación en extensión de la que hablaba Lacan. Y a partir de ahí, hemos cruzado la frontera hacia las entrañas de la comunidad analítica para descubrir un mecanismo radicalmente distinto. Un mecanismo revolucionario, diría yo. Totalmente. Hemos desgranado cómo el dispositivo del pase rechaza ser un mero tribunal evaluador de conocimientos técnicos, para erigirse como una política institucional y ética en toda regla. Una exigencia implacable que obliga al profesional a no esconderse detrás de los manuales. A dar la cara frente al abismo. A enfrentarse cara a cara con lo inefable de ese real que comentabas, a reinventar el conocimiento y asumir la creación de lo inédito. Y, en definitiva, asumir la sorpresa como la verdadera y definitiva prueba de su maestría. Y la verdad, tras asimilar la densidad y el atrevimiento de esta propuesta institucional nacida del psicoanálisis, creo que las implicaciones desbordan por completo el ámbito clínico y dejan en el aire una reflexión de muchísimo peso para nuestra audiencia. Soy todo oídos. ¿Cuál es esa reflexión final? Pues si asumimos la premisa de que la máxima y más rigurosa prueba de autoridad en un campo complejo
exige irremediablemente la invención de saber y la capacidad de producir una sorpresa estructurada frente a los colegas, cabe detenerse a mirar el mundo que nos rodea. A ver. ¿Cuántas de las instituciones modernas que articulan nuestra sociedad, desde los inmensos sistemas educativos, pasando por los enormes conglomerados corporativos, hasta las mismísimas burocracias gubernamentales, están verdaderamente diseñadas para tolerar la política de la sorpresa? Me temo que muy pocas. ¿Cuántas promueven de verdad la invención frente a la incertidumbre? ¿Y cuántas, por el contrario, han diseñado absolutamente toda su maquinaria de ascensos y evaluaciones casi exclusivamente para premiar la repetición obediente? El cumplir por cumplir. El cumplimiento mecánico de protocolos y el respeto ciego a lo que ya se hizo en el pasado. Es, sin lugar a dudas, un prisma fascinante para que nos replanteemos de raíz cómo evaluamos el talento, la autoridad y la innovación en nuestro propio día a día. Ahí lo dejo. Madre mía, una pregunta monumental para llevarnos a casa y darle unas cuantas vueltas. Sin duda una forma perfecta de poner el broche a este análisis a fondo.